todos aquellos que sintonizan su programa Claro y Oscuro. Es un placer compartir con ustedes esta programación de análisis y reflexión. Quiero antes que todo agradecer a todos aquellos que nos han mandado saludos y que se están adhiriendo cada vez a la programación. Comentaba yo con algunos compañeros en estos 2 días, más de 110 nuevas personas que se añaden a la programación. Y en nuestro último programa ya casi va para 20,000 visitas, lo que habla de que esta programación sin duda está llegando a ustedes y ha sido pues bien recibido. Son cerca de 120 comentarios, la mayoría pues favorables, y agradezco también a aquellos que de alguna forma no están de acuerdo en algún comentario, porque esto es lo que nos provoca para hacer cada día mejor las cosas. Así que un agradecimiento para todos. Hoy me acompañan para este programa que hemos denominado Esto es interesante. Creo que va a llamar la atención de alguna forma a cada uno de ustedes. La luz del mundo, capacitada para enfrentar a las huestes satánicas de la modernidad. Y dice en su primer bajada, la lucha es contra potestades de las tinieblas de este siglo. Así que me acompañan para este programa a Sanet Reyes, arquitecta. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Estamos bien, agradecidos de estar aquí con usted. Nos da gusto que nos acompañes. Está también en este caso Mauricio Castillo, al que le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos, Mauricio? Gracias, Rubén. Muy bien, gracias a Dios, aquí de nueva cuenta para llevar a cabo esta programación. Fidel Amaya, ¿cómo estamos? A las órdenes, aquí siempre con el mismo optimismo. Puestísimo, de ¿verdad? Sí, con el ánimo con todo, siempre, ¿verdad? Con todo. Y Francisco, mira, ¿cómo estás, Francisco? Gracias a Dios y Dios le Hoy te animaste a acompañarnos, qué bueno, nos da gusto. ya me integré nuevamente Tenemos también nuestro jefe de información, Santiago Vázquez Mesa, y por allá dentro de lo que vienen siendo los controles, pues contamos ahí con Isaac Guevara y también con Timoteo, el cual pues lo veo muy solícito en esta programación, así que un agradecimiento para todos ustedes. Volvemos a repetir, el tema es, la luz del mundo está capacitada para enfrentar a las huestes satánicas de la modernidad. Su lucha, decimos, es contra potestades, espíritus que están en las tinieblas, y hablamos de este siglo. Dentro de las bajadas hablamos del misterio apostólico por ser de Dios. El ministerio apostólico por ser de Dios es vitalicio. Difícil prueba esta denuncia cibernética, que quede claro, fortalece a la luz del mundo. Una difícil prueba para esta denominación, esta iglesia más que nada, pero que viene a fortalecerla en todos sus conceptos. Y luego terminamos con la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Nadie la detiene. Quisiera Mauricio, Francisco, Fidel y Sanet, hiciéramos una reflexión sobre el importante punto que se marca en las Sagradas Escrituras, en donde se levanta dentro del concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, y dice él, siendo un hombre venerado por todo el pueblo, y quiero entrar con esto, aunque ya lo repetimos en un programa anterior, porque para mí esto es fundamental dentro de la problemática que está enfrentando esta institución, pues ahora sí que una lucha realmente desconocida hasta cierto punto por la institución, porque conocemos de la perversión, conocemos de la maldad, conocemos de aquellos, digamos, hombres, digamos, que de alguna forma o de otra viven en ocasiones, digamos, de la mentira, de la falsedad, copiando, inventando firmas, saqueando, robando, pero jamás habíamos pensado que fuéramos a ser nosotros alcanzados por este tipo de estrategias de personas que se han metido al fondo de lo que viene siendo el Internet para poder hacer un trabajo tan sucio,
como el que hoy estamos contemplando. En ese entonces, este doctor de la ley, venerado por el pueblo, mandó que sacasen fuera a los apóstoles porque iba a haber un juicio. Y en el momento que lo saca, pues les habla de una manera directa, ¿no? Varones israelitas, mirad por vosotros lo que veis y hacer respecto a estos hombres. Danos una continuidad, Mauricio, en lo que viene siendo esa narrativa. Sí, cómo no, Rubén. Gracias por permitirme esta oportunidad. El pueblo de Dios, la Iglesia de la Luz del Mundo, no se ha frenado en lo absoluto y continúa en el ejercicio pleno de sus actividades. Y esto que está viviendo en estos momentos la Iglesia del Señor, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, solo prueba y confirma al mundo, no a nosotros, al mundo, porque los siervos de Dios ante Dios son lo que son, y para la Iglesia también. Pero esto que él está viviendo ahorita de forma personal, prueba y confirma al mundo la autenticidad de su elección. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia vemos que ellos han sido víctimas de grandes ataques, de férreas batallas, de luchas fuertes, ¿verdad? Conspiraciones. Esto lo han vivido los siervos de Dios. Entonces, en este caso, el apóstol de Jesucristo, al ser también apóstol del Señor, lleva esos mismos padecimientos, esas mismas luchas, esas mismas, ¿verdad? Pues, ¿qué diríamos? Confrontaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el mundo? Pues el mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por envidia, porque toda excelencia de trabajo despierta en el hombre esas envidias. Así dice el proverbio, Así efectivamente. Así es. Azanet, qué difícil fue para aquellos apóstoles de aquella época el hecho de que se hubiera, por decir así, formado un consejo para tratar de alguna manera de enjuiciarlos, porque querían exactamente exterminar a la iglesia primitiva. Estamos hablando de la primera era donde la iglesia, digamos, nace. Y qué difícil enfrentarse a un consejo de hombres que querían destruirlos de una o de otra manera. Este ejemplo del que estamos hablando nos muestra, por decir así, hasta dónde llegan ellos en esos consejos, pero este hombre sabio, al ver, digamos, que lo que iban a hacer iba a ser de alto riesgo, que es lo que a hoy no les ha detenido todavía, vamos a decir, aquellos que en la perversidad hacen este tipo de trabajo sucio. En ese entonces, este hombre les hizo una observación. Se levantó un Judas, más o menos conoces la historia. Se levanta un también llamado Tadeo, Teudas, y resulta que ellos, pues, de alguna manera formaron grupos, pero a la muerte de ellos fracasaron. Este hombre les da una advertencia sobre qué punto hizo él esta referencia. Si ustedes atentan contra estos hombres, quizás van a luchar contra Dios, porque si esta obra es de Dios, decía ese hombre, nadie la va a detener. ¿Cuál sería tu opinión en este caso con lo que estamos viendo? Pues lo que viene de los cielos, ¿verdad? Sobre todo eso en la tierra. Sobre todo. Entonces, si esto es plan de Dios, Sí. entonces no nos vamos a frenar, no nos vamos a decaer. Tú eres joven, tienes tu carrera Sí. y creo que te ha tocado vivir, digamos, muchos años en la institución, en la iglesia. Sí. Y creo yo que eres de las personas que, teniendo una capacidad muy especial para discernir todas las cosas, te has dado cuenta, digamos, en tu niñez y en tu juventud, de la integridad de este hombre que ahora es acusado. Sí. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso? Pues Él nos ha enseñado, ¿verdad?, a ser buenos cristianos. Sí. Y a ser buenos cristianos también somos buenos ciudadanos. Entonces, Él es, para todos nosotros, Él es perfecto. No Un hay, ejemplo. sí, Ejemplo de integridad. sí. Fidel,
Sí, gracias por permitirme Sí. la oportunidad. Las astucias del diablo han sido las mismas desde el principio. No pudiendo atacar a la iglesia de otra manera, implementaron falsos testimonios, buscaron gente de reconocimiento ante los judíos para que fueran a testificar en contra de los hombres de Dios, como fue del apóstol Pablo, aún del mismo Cristo. Tenemos el ejemplo cuando Esteban fue acusado, buscaron hombres para que fueran a hablar, dice, en contra de Esteban, que hablaba con palabras blasfemias delante de los hombres, blasfemando de Dios y del pueblo. Entonces, ¿ahora qué resulta? El diablo ha buscado la misma táctica que nosotros ya conocemos. Y eso no nos sorprende a nosotros porque así sufrió el mismo Cristo, los profetas y los apóstoles. Y esto no nos aparta aún ni desvía nuestra mente, ni siquiera para pensar en lo que está sucediendo, porque nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Y fíjense lo importante de esto. Los periodistas en un principio preguntaban que qué iba a pasar con la detención de él, quién iba a dirigir. Y la iglesia ha respondido correctamente en lo que sabemos, creemos, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es el apóstol del Señor. Él mismo la va a seguir dirigiendo, porque tú mismo narrabas desde el principio que el ministerio de la Iglesia de Cristo es un ministerio de por vida. Así es. Cuando Dios levanta a uno de sus siervos, lo levanta para predicar, para servirle hasta la muerte. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 5, aunque nosotros estemos presos, la palabra corre. La palabra de Dios sigue vigente, la autoridad sigue vigente en el mundo. Aún estamos viendo que desde allá, desde adentro del lugar donde se encuentra, Él está autorizando con autoridad todo lo que se va haciendo en la iglesia. Y esta es la sorpresa. Sí. El mundo pensaba que la iglesia se iba a desquebrajar, que se iba a dividir, y al contrario, la iglesia se ha unido más. Sí. Por lo tanto, ahí está el fruto. En los meses de junio y julio, más de 30,000 bautismos. ¿Qué significa esto? Que Dios está dando testimonio que es la iglesia de Él, la iglesia verdadera de Él, y por eso se sigue añadiendo más cada día. ¿Por qué? Porque la iglesia es del cuerpo de Cristo. Así es. Y nos une un mismo Dios, una fe y un bautismo. ¿Quién nos separará, dijo el apóstol Pablo, del amor de Cristo? Así es. Fíjate que el día de ayer se celebraba en la iglesia, en esta institución, un evento realmente histórico muy importante. Y yo quiero señalarlo para nuestros radioescuchas televidentes, porque esto es muy interesante. Sara Pozos, que es una periodista muy reconocida, por cierto, mando yo un saludo afectuoso a Sara, hizo una nota que me trajo a memoria los tiempos en los que, pues en este caso mi familia estuvo presente en 1942 en una de las rebeliones que hubo dentro de la institución. Y quiero señalarlo por la siguiente razón. Las luchas de esta iglesia han sido desde hace muchos años. Si esta obra no fuera de Dios, a la muerte de Aarón Joaquín González se hubiera desintegrado. No obstante, se fortaleció y viene el ministerio de Samuel Joaquín Flores. La iglesia vuelve a florecer y alcanza más de 40 y tantos países. Duerme o muere y pensaban muchos que se iba a exterminar también. Y sin embargo la iglesia vuelve a resurgir con tal fuerza. Quiero hacer mención de esto, estimado radioescucha, porque en 1942 un grupo de gente envidiosa, un grupo de gente ambiciosa, un grupo de gente perversa que pertenecían a la institución, empezaron a hacerle un juicio sumario en la Ciudad de México. Y narra Sara Pozos en su nota, mi tatarabuela, dice ella, y estuvo presente. Estos individuos de corazón perverso, queriéndolo destituir para quedarse ellos con el cargo, argumentando primeramente que él
buscaba la adoración porque muchos miembros buscaban una fotografía. Después, que era un hombre que había pecado, que había adulterado, y los llevó de un argumento a otro para tratar de destituirlo. Resulta que en 1942, habiendo cerca de 500 hermanos en la Ciudad de México, estos hombres empezaron a sacarlos incluso a empujones porque no querían que escucharan nada sobre el apóstol de Dios. Y perversamente lo sacan incluso a las varonas, a las mujeres de las greñas, y da el testimonio de cómo narraba su abuela aquel hecho, digamos, tan perverso, de querer no dejarlos entrar al templo porque querían escuchar al hermano Aarón en las acusaciones que le hacían. Bueno, lograron estos hombres definitivamente separar a muchos que creyeron, digamos, en sus mentiras, pero hubo una frase que dijo el hermano Aarón en ese entonces: de aquí a un año, Dios dará testimonio de quién es el santo. Estos hombres al año exactamente se desintegraron en diferentes grupos. Cada uno, como peleaban, digamos, cuestiones económicas, hizo su propio solio y se separaron. La iglesia se volvió a fortalecer y empezó nuevamente, digamos, a llenarse de miembros. Lo que estamos hablando de una lucha en ese entonces contra, aquí ya no eran espíritus, era contra hombres perversos que directamente trataban de destruir la iglesia de Cristo. Todo eso se superó. Estamos narrando un hecho en donde estos hombres trataron de una manera perversa terminar con aquellos hombres que gobernaban la iglesia. Pero aquel hombre sabio dijo: déjenlos, porque si es de Dios nadie la va a frenar, la va a detener. Creo que está pasando algo parecido, ¿no? Estamos librando una guerra, como decíamos en la cabeza, en la introducción, contra potestades, contra huestes perversas. Francisco, ¿una opinión? Sí, esto nos da testimonio y prueba de que verdaderamente la Iglesia de la Luz del Mundo es la verdadera iglesia que Cristo ha establecido en la tierra, porque en ella está el apóstol del Señor, como lo es nuestro hermano Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En lo que leíamos, que habla de este hombre Gamaliel, aquellos hombres, como el propósito del enemigo de Satanás siempre es de destruir, acabar con la iglesia, con las almas, pues lo vemos con el mismo Satanás. Ellos pensaron que quitándole la vida al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ellos pensaron que ahí se terminaba. Y al contrario, en la muerte, en la resurrección, ahí estuvo la bendición. La iglesia creció, siguió prosperando. El Señor terminó su tiempo en la tierra con el cual el Padre lo había mandado y dejó a sus 12 apóstoles. Y ellos predicaban esta doctrina. Y como ellos vieron que no pudieron detenerla con la muerte del Señor Jesucristo, pues ahí vemos que hacerlo con ellos. Lo hicieron con ellos, pero a este hombre ya de parte de Dios, Dios le da este conocimiento a él y examina y dice, en verdad, dice, cuando en lo que leíamos el texto dice que mandó que sacaran los apóstoles y él da testimonio que pensaran bien lo que iban a hacer, porque no vaya a ser, dice, que estemos luchando contra Dios, porque estos hombres pensaron que con detener o apresar a los apóstoles o quitarles la vida iba a terminar la iglesia, pero este hombre les aconseja y les dice, esto también nos da testimonio que esta obra no la pueden parar. Nadie. Donde esté el siervo de Dios, desde allí Él está gobernando. Nadie la puede parar. No la pueden parar, usen el medio que ellos puedan, las artimañas. ¿Sabe Satanás a quién atacar, a quién buscar? Así es. No le interesan los ministros, no le interesaba a Satanás un Epafrodito, un Timoteo, un Filemón, no al apóstol. De los feligreses, nadie. No, nadie. Sabían dónde podían causar un daño, fíjate. Hay un presagio, ¿no?, que da el Señor del sufrimiento y persecución que antecedería, digamos, a su segunda venida. En este caso hablamos que en la iglesia de Cristo, hoy la restauración de la iglesia, no podía escapar, digamos, a ese presagio en donde habría sufrimiento y persecución en su momento por causa de mi nombre, decía precisamente el Señor.
Hoy estamos viviendo una experiencia Similar. voy a referir a los 4, que no se había vivido en la iglesia. Una experiencia en donde realmente nuestra lucha, vamos a llamar, a ver si opinamos igual, desde luego sabemos, no ha sido contra carne ni sangre, sino contra espíritu que andan en los aires, pero pareciera ser que nosotros nos acostumbramos a tener una lucha contra los deseos de la carne, porque así fuimos instruidos por el apóstol de Dios en sus 3 etapas, el hermano Aarón, el hermano Samuel y el hermano Naasón. Sí. Integridad en nuestra vida en todos los aspectos, que es lo que ha demandado él en su ministerio. No condescender, digamos, con el pecado, ni adulterios, ni fornicaciones, ni violaciones, ni robos, ni nada de esto. Nos disciplinó de una manera en donde el ejemplo lo puso él, y de ahí la seguridad de la integridad. Estaba escuchando, digamos, en algunas ruedas de prensa, digamos, en México, en Guadalajara, aquí mismo en Los Ángeles, hoy escuchaba a los abogados, y todos están bajo una seguridad de la integridad del apóstol de Dios en su forma de vida. Todo lo que están presentando, de acuerdo a los abogados, el fiscal y sus gentes, no son más que infundios que no han podido demostrar, por lo cual el juicio no se ha podido, digamos, iniciar. Lamentablemente, quien tiene, digamos, el poder, tiene el sartén en el mango, así es la palabra, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual, digamos, están haciendo lo que están queriendo, digamos, o quieren hacer lo que quieren con este tipo, vamos a decir, de acusación. Sin embargo, yo veo a una iglesia, he visitado algunos lugares aquí, digamos, en Nueva York, en Nueva Jersey, en lo que viene siendo esta área aquí de Washington, en Maryland. He visitado algunas de las iglesias y he visto exactamente lo que mencionas, Salvador, sobre gente que está convencida y segura en quien ha de alguna manera creído. Pero vuelvo a repetir, esta lucha que ahora enfrenta la iglesia es muy diferente a lo que nos ha tocado, digamos, de alguna manera vivir en el pasado. Ya no es la lucha personal de que hay que abstenernos, por decir así, de aquellos deseos de la carne, porque está claramente marcado en la Biblia. Ni fornicarios, ni adúlteros, ni idólatras, ni mentirosos, ni heredarán, dice, el reino de los cielos. Una disciplina a la que fue sometido cada uno de los miembros y que llevan una lucha personal, por decir así. Yo creo que ustedes como hombres, de alguna manera, alguna inclinación, digamos, pueden tener como hombres, ¿no? Que te gusta, por ejemplo, el vino, vamos a llamarle, que le gustan las mujeres, que le gustan los bailes. A ver, Salvador, sí. La doctrina que Cristo enseñó y la que los apóstoles enseñan, así como lo enseñó el hermano Aarón, apóstol del Señor, el hermano Samuel, apóstol del Señor, y hoy en día el apóstol del Señor, nuestro hermano Naasón, es la misma doctrina que enseñaron los apóstoles al principio de la iglesia. Sí. El apóstol Pedro en una ocasión dice, porque el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, pero dice, no quita las inmundicias de la carne. Eso siempre queda, pero esa es la lucha a la que nos enseña el la apóstol del aspiración Señor, a una buena conciencia. En ese punto, Fidel, Sí. ¿qué es lo que, por ejemplo, tú en lo personal has tenido que salvar, digamos, en el transcurso de tu vida, cuando creíste esta palabra? Es lo que menciona el hermano Quito. El apóstol Pedro dice que el bautismo salva Sí. hasta el momento la vida que llevamos, vida pasada. Pero luego agrega y dice, no quita las inmundicias de la carne, solo queda la aspiración de una buena conciencia. Ese es el trabajo de ahí en adelante que el cristiano, el hermano, la hermana, tiene que llevar basado en la enseñanza de las Escrituras. Sí. Las cosas que perjudican el alma. Porque todo pecado, por pequeño que miremos nosotros, o grande, es pecado delante de Dios. Así es. Entonces, esa es la disciplina de la doctrina que nos han enseñado los apóstoles.
apartarnos de toda iniquidad, de todo mal. Hablamos de luchas personales Sí. para poder Sí. cumplir, vamos a decir, con el objetivo de la palabra que se recibió Sí, en el momento en que creímos. sí, Creímos en Cristo y tenemos que llevar, dice que a nosotros no solamente nos es permitido creer, sino padecer, también con padecer Él. por Él. Entonces, Sí. es un sacrificio que se lleva en la vida para poder cumplir los mandatos del Señor. Hablamos en este tiempo, hay una iglesia que desde la fundación ha encontrado diversas eventualidades, como son los ataques sistemáticos contra sus guías espirituales, curiosamente volviéndolos en problemas de fornicación, adulterios y todos aquellos extravíos que desde siempre han reprobado. O sea, los apóstoles de Dios nos enseñaron una doctrina de disciplina, Sí. rechazando totalmente todo este tipo de abusos. sí, todo. ¿Cómo es posible, vamos a decir, que ahora en esto que están presentando por tercera vez sean tan ingenuos, vamos a llamarle de esta manera a estos acusadores? Yo creo que todavía eran más inteligentes aquellos del pasado que los que ahora, por ejemplo, se lanzan al ruedo a tratar de sacar culpabilidades para poder, digamos, quitarle fuerza a una institución que les está sobrepasando sobre todo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, estimado radio escucha y televidente. No le cambie, vienen puntos muy importantes que queremos aclarar con usted sobre este interesante tema. Regresamos. Regresamos, estimado televidente, radio escucha, con este interesante tema que hemos denominado la luz del mundo, capacitada para enfrentar a las huestes satánicas de la modernidad. Y añadimos nada más una parte que dice, su lucha, dice, es contra potestades de las tinieblas de este siglo. Vamos a ir dialogando parte por parte para que usted analice, estimado radio escucha, y saque su propio juicio. Es interesante no dejarnos llevar por todo aquello, digamos, que en este siglo exactamente está sucediendo en torno, vamos a decir, a las noticias. En un momento por ahí Santiago expondrá una pequeña nota en donde se habla de la falta de capacidad de la sociedad para poder entender esto. Y parece que esto es algo muy común. Hay una proliferación de noticias falsas. Incluso el presidente de Estados Unidos se ha, de alguna manera, digamos, quejado varias veces de las noticias falsas. Y a veces parece que la sociedad dice, bueno, es un argumento por su mal gobierno. Y luego escuchamos a otros gobernadores que también hacen lo mismo, escuchamos artistas, escuchamos empresarios que hacen lo mismo, se quejan de las noticias falsas y las noticias falsas, y parece que nuestra sociedad, en la misma desgracia en que fuimos doblados, estimados radioescuchas, pongan atención a esto que voy a mencionar, es un poco fuerte, me van a perdonar. Pareciera ser que cuando llegaron los españoles, traían una presencia tan firme en el aspecto de sus convicciones, de sus imposiciones, de sus religiones, de sus fanatismos y de tantas cosas que traían, digamos, perversas para nuestro continente, pero fuimos sumisos. Nos metieron una virgen que por allá de Fátima, una virgen de por allá de España, el lugar, la Guadalupe precisamente de España, pero era blanca, nos la pintaron del color moreno y empezamos a aceptarla. Pareciera ser, estimado radio escucha y televidente, que hemos sido tan sumisos a lo que hacen otras sociedades, otros países, otras poderosas naciones, y pareciera ser que somos tan sumisos que aceptamos todo pie juntillas, y allí estamos creyendo en mentiras, falsedades, invenciones. Espero me dé a comprender. Hoy estamos en un tiempo muy delicado en donde la luz del Evangelio ha llegado, por decir así, digamos, a nuestro continente, ha salido de aquí para muchos otros países de Centro, Sudamérica, para el mundo entero. Cerca de
58 ya 59 países. Y cuando llega esa luz, nos enfrentamos contra estas huestes de oscuridad, como decimos aquí en la Escritura, potestades satánicas que nos quieren volver a seguir doblegando, pero ahora a través de otro tipo de estrategia. Ya no es ahora la colonización, ni es el látigo, ni es la fuerza. Ahora es con la modernidad. En este sentido, considero que la Iglesia, la luz del mundo, está enfrentando con dignidad todo aquello que nos están, digamos, presentando en este juicio sumario, y estamos hablando que llama nuestra atención, porque todo apunta a una imputación cibernética, en donde los mismos indicios son prefabricados, como ha sucedido dentro de lo que es la eliminación, vamos a llamarle de, pues todo aquello que realmente nos viene a afectar en su momento a Sanet. En ese punto me gustaría, porque ya hablamos de los poderosos competidores, hablamos ya, digamos, de los candidatos presidenciales, ¿tú de eso tienes alguna información? ¿Qué nos comentas respecto a eso? Pues es correcto, Rubén. Ahorita estamos viviendo en tiempos en una guerra cibernética. Entonces, en un tiempo en donde la tecnología está avanzando. Personas que quieren atacar o ir contra del apóstol del Señor y de la iglesia están usando programas, no sé cuál es verdad, pero hay unos Photoshop, Lightroom, iMovie, que pueden alterar o cambiar videos y fotografías. Sí. Y eso nos lleva, digamos, a un punto realmente de desconfianza ya. Claro, los conocedores, y yo pienso que la gente, vamos a decir, que no es tan ingenua, se da cuenta porque gran parte de la sociedad están, digamos, defendiendo, en este caso, digamos, al apóstol Nazón, porque de alguna u otra manera le han conocido. Así es. Y se sorprenden que tan fácil, digamos, este tipo de fiscales comprometidos con la iglesia, porque esto hay que señalarlo, y ya lo han dicho los licenciados en la defensa. Así es. Son gente que está involucrada en este tipo, vamos a decir, de acusaciones, estrechamente ligada con la Iglesia Católica Romana, y de alguna manera lo que quieren es perjudicar al líder de una institución que les ha rebasado en todo, que este es el gran dilema que ellos enfrentan. ¿Tienes tú por ahí algún comentario, claro, Santiago? Sí, adelante. Ricardo Elías saca una nota en el periódico El Mural, en la Opinión, de la Ciudad de México, Sí. y dice en su nota: no preocupa la proliferación de videos y noticias falsas, sino la incapacidad de la sociedad para analizarlos y discriminarlos. Para ahí un poquito, yo creo que conviene analizar esto. Sí. La incapacidad de la sociedad. Pareciera ser realmente, cuando hemos estado escuchando ya por 2 o 3 años, vamos a decir, que noticias falsas y que todo es inventado y que está, digamos, asociado con fuerzas, digamos, del mal. Y parece que la sociedad todavía no alcanza a ver hasta dónde puede llegar todo este tipo, vamos a decir, de manipulación. Y a veces, vuelvo a repetir, pie juntillas, aceptamos todo aquello que nos ponen enfrente, ¿no? Por eso Adelante. el periodista Rubén dice: mentira profunda. Dice en su nota: todos nos hemos topado más de alguna vez con noticias, imágenes o videos falsos, que mientras circularon como verdaderos causaron miedos, escándalos sociales y políticos, destruyeron familias y reputaciones, o influyeron significativamente en el resultado de elecciones supuestamente democráticas. Así es. Es tal la cantidad de fotografías, videos y noticias falsas, Rubén, que circulan, que cuesta trabajo saber qué es cierto y lo que no lo es. Y para complicar aún más las cosas, han surgido ahora una nueva tecnología llamada deepfake, capaz de distorsionar la realidad a niveles nunca antes vistos. Fíjate que la lucha que tienen en este momento los abogados, y escuchaba yo precisamente a uno de nuestros, pues que están dentro de la defensa, vamos a llamarle, en este juicio,
y que es representante exactamente, digamos, en medios de comunicación en México, Salem García, un muchacho muy preparado, que por cierto le mandamos felicitar por su gran exposición que hizo en la rueda de prensa el día de ayer y en un programa de radio que hizo juntamente con Iván. Él estaba hablando claramente de lo que los abogados hoy confirmaron. Sí, claro. Hay atrás de esto una perversa acción en donde, sin tener las pruebas contundentes y las siguen escondiendo y le siguen dando vueltas a las mentadas pruebas, tratan ellos de buscar de alguna manera los argumentos para poder retenerlo dentro de lo que es la prisión. Y decían los abogados exactamente el día de hoy, todo esto se va a descubrir porque está manejado turbia y suciamente. Sí. Por eso decía Ricardo Elías en su nota, dice, lo preocupante del deepfake, lo ultrafalso o las mentiras profundas, como quieran llamarle, son las implicaciones y graves perjuicios que pueden causar a las vidas personales y a la vida política de una sociedad. Por ejemplo, de ellos son los videos deepfake que se han hecho con falsificaciones pornográficas de celebridades o la producción de declaraciones o entrevistas falsas. Todo esto actualmente ya es muy manejable, Sanet, porque realmente la tecnología, tú como arquitecta, pienso yo que tienes dominio a muchas programaciones que te facilita tu trabajo, Sí. pero que cuando se ve desde una perspectiva, vamos a llamar perversa, malvada, Sí. también sirve la tecnología para hacer daño Sí. a quien ellos, por decir así, quieran Sí. meterte información, sembrarte información. Yo creo que todo esto, estimado radio escucha y televidente, debemos tomarlo muy en cuenta para no hacer un juicio sumario, ni tampoco dar crédito a aquellos que por envidia, aquellos que de alguna manera por consigna, aquellos que en asociación, vamos a decir, con la alta cúpula clerical, pudieran estar, digamos, buscando cómo destruir la cabeza de esta institución declarada una vez más como la enemigo número 1 de la Iglesia Católica. Si estamos viendo cómo los poderosos competidores políticos y sus partidos, candidatos presidenciales, hablamos en las finanzas, falcando, vamos a decir, o desviando millones de dólares, digamos, a cuentas personales. Esto realmente debe, digamos, de alguna manera preocuparnos, o empresarios que robando fórmulas y destruyéndolos con falsas informaciones, hablamos que han alcanzado hasta los más poderosos de la tierra, una perversa actividad en donde se suman hoy todos aquellos que están al servicio de la institución religiosa mayoritaria para ir eliminando a aquellos que ven como enemigos y sobre todo porque les han afectado económicamente. Hablando, claro, Fidel Castillo, Sí. creo yo que lo que más a ellos les ha, digamos, podido, voy a poner más un ejemplo y ya ustedes me dan una razón. ¿Cómo no? Pablo llega a un templo de Éfeso y empieza a ver las imágenes enclaustradas en el templo Lleno de altares. y encuentra uno que estaba vacío. Sí. Y dice él, al Dios no conocido, aquel altar que estaba vacío, dice, es al que yo sirvo. Y descalifica todo lo que hacían los artesanos en ese entonces para hacer proliferar, vamos a decir, la idolatría. Eso bastó para que se levantara un Demetrio, se levantara y empezara a asusar a la gente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Asusar a la gente, y a veces la gente ingenua, sin saber. Esto es como los grupos políticos, los partidos políticos, van y enardecen allí, digamos, a su grupito en contra de otro líder y hacen un levantamiento, un linchamiento y al rato hasta sangre hay de por medio. Este tipo, vamos a decir, de personajes, como fue Demetrio, se levantó en contra de Pablo para perseguirlo, porque le había echado por tierra su Negocio. pingüe negocio, así Sí, dice la palabra, sí, ¿verdad? Sí. ¿Es algo parecido a lo que estamos viendo el día de hoy? Sí, bueno. Sí. Mauricio. Yo quisiera ¿Sí? añadir un poquito lo que dijo Adelante, el hermano Samuel y adelante, el cómo hermano- no. Sí. el hermano Santiago.
en la falta de capacidad de análisis Sí. de gran parte de la sociedad por lo difícil que es detectar esas noticias falsas. Sí. Hay una aseveración de un supuesto perito, ¿verdad?, que ha analizado, dice, en un dispositivo tecnológico, hablamos de un celular, Sí. 1000 fotografías y 1000 videos. Hombre, hay que ser muy ingenuo para creer que exista un dispositivo con una capacidad de almacenar tan grande número de videos. De videos más que todo. ¿Verdad? Sí. Es algo... Sembrar, ¿no? En México, Exactamente. en México esto, estimado radioescucha, como paisanos centroamericanos, cuando querían dañar a alguien, llegaban, por decir así, los agentes y les sembraban un montón de marihuana y sembraban un montón de cocaína. Y yo eso era suficiente ya para detenerlo y acusarlo, digamos, a esa persona que ni conocía a veces la marihuana, que ni conocía Ni la la había cocaína. probado. Pues estamos hablando de gente Sí, inocente. que fueron a atacar. Sí. Y así de fácil Sí. convertían en delincuente a quien ellos querían. Por salvar a otro a veces. Hoy, esto que estamos viendo, estimado radioescucha televidente, debe llevarnos a ser muy analistas, muy precavidos. Si hablamos de un hombre por el cual 5 millones de personas meten las manos al fuego porque lo conocen, ¿por qué vamos nosotros a dejarnos llevar por una noticia falsa o de alguien que por alguna cuestión personal, de envidia, de coraje X, está tratando de dañar esta imagen? Yo creo que vale la pena hacer esa invitación, ¿verdad? Sí. Pero De reflexión, es sí. de parte de Dios Sí. que hagan ese señalamiento porque los pone Dios en evidencia la falsedad que ellos argumentan. Así ¿verdad? es. Porque la sociedad pues no es tan ingenua para creerse tan grande barbarie. Vamos a pasar a este otro punto que es interesante. No quiero dejarlo sin abordarlo. En una plática que tenía con una periodista hace unos días, hablamos de la televisión. Pues enterándose del caso por una publicidad que íbamos a buscar para el evento que llevamos a cabo, decía ella, sé del problema que están viviendo. ¿Por qué razón? Me dijo, no voy a dar su nombre porque quiero ser ético en ese aspecto, pero me decía, ¿por qué razón no hacen lo que la Iglesia Católica? A ver, ¿cómo? Sabía yo por dónde iba. Dice, cuando un líder falla, pues lo eliminan Ponen otro. y ponen otro. Sí, le digo, en ese aspecto tiene mucha razón. Ha habido envenenados, ha habido de alguna manera, digamos, muchos que fueron destituidos de esa manera a través de un alimento, o como este último que no quiso ser vitalicio y que por miedo a no enfrentar el problema tan profundo que había, digamos, de la pedofilia, el homosexualismo dentro del mismo Vaticano, prefirió renunciar antes que aventarse el paquete, y allá lo tienen de una forma, digamos, escondido, porque no les sirvió. En otros casos los han envenenado y los han exterminado. Le decía yo, en esta iglesia es muy diferente, porque la elección no proviene de los hombres. y yo creo que esto vale la pena ampliárselos a nuestras radioescuchas, porque si esta elección del ministerio apostólico no es por consejo, no es por mayoría de voto, yo creo que ninguno de ustedes ni yo como periodista tuve que ver en este caso, digamos, en esa elección. Para nada. Y ninguno de los pastores obispos que hay actualmente en la iglesia, ninguno tuvo que ver con la elección de un apóstol de Jesucristo. Ni antes ni hoy. Entendemos que en la primitiva iglesia cristiana espiritual, el ministerio apostólico partía a través de la elección de Dios a los que él quería llamar, como lo hizo Cristo. En el caso de Pablo, dice que por una revelación, una manifestación lo llamó para ocuparlo en el ministerio, un llamado directamente de Dios. ¿Qué sucede en el ministerio, digamos, de la Iglesia de la Luz del Mundo? Que esto no es por elección. Entonces, la solución que quieren dar ellos
es la de una iglesia de mercadotecnia, vamos a llamarle, Sí. de una iglesia, vamos a decir, de hombres, una iglesia, vamos a decir, instituida por hombres, dirigida por hombres, y que a final de cuentas hacen a un lado aquel que le estorba, Y poner el que y ellos ponen quieren. en su lugar otro pastor, otro ministro, Y se acabó. y sigue el show adelante, no hay ningún problema. Pero en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, Es así. esto es muy diferente, opera totalmente diferente. Mauricio, Santiago, Sí. ¿cuál sería en este caso, vamos a decir, lo que opera en la iglesia? Hay un llamamiento. El apóstol Pablo da una razón en el fundamento. La iglesia debe estar fundada en apóstoles Y profetas. y profetas. Así Y es. en este caso el llamado lo hace Dios, más no los hombres. Por esa razón, Pablo, el apóstol, cuando da testimonio de su llamamiento, dice, yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino porque Cristo me dio esta facultad para administrar los misterios de Dios. No por hombres ni por hombres. No por hombres ni por hombres, Y- sino por la gracia de Jesucristo. Dice, este es el ministerio que yo administro. Y luego dice, Sí. edificaos, él pone el texto de Efesios 2:20, edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, él está fundado en Jesucristo. Mauricio y Fidel, Sí. incluso si tienes algún comentario será muy, muy importante. En el momento en que ellos son elegidos por Dios y están ocupando un ministerio, si están enfermos, si están en este caso cautivos, como lo estuvieron los demás apóstoles en la primitiva iglesia cristiana, ¿por esa razón dejaban ellos de ser apóstoles? No. La autoridad, la autoridad que Adelante, Dios les ha Mauricio, dado a esto ellos. me interesa para nuestro radio escucha, sí. Sí, decía que la autoridad que Dios les ha dado a ellos opera bajo toda circunstancia. El apóstol Juan Sí. estaba ya encarcelado en una isla llamada Patmos y desde allá escribía a la iglesia sus cartas. Lo mismo lo hacía el apóstol Pedro y todos ellos que llevaron también estas luchas, estos sufrimientos. O sea, esa autoridad no tiene límite, no tiene barrera para continuar operando en lo que Dios quiere para la iglesia. Interesante, Fidel, adelante, si Sí. tenemos todavía unos minutos. Cuando miramos, observamos a nivel de iglesia, por llamarle de alguna manera, la mayoría de iglesias, todas más bien por decirlo, tienen su gobierno. En este caso vamos a señalar la más grande por el tiempo. Tenemos la iglesia mayoritaria, que según conocemos como mayoritaria, aunque no es verdad, Sí. tiene su gobierno. Ese gobierno se llama gobierno episcopal, porque los eligen los más mayores, que son Así los es, cardenales. Así es. Entonces, cuando una congregación elige en su líder de su misma congregación, ¿quiénes lo eligen? Pues sí, Pues los hombres. son ellos. Tenemos otra, ¿verdad? Otra congregación también que se conoce mucho. Tiene su gobierno congregacional. Esto quiere decir que la congregación lo elige a través de votos. la que los va a Sí, lo elegir. elige a través de votos. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y la iglesia de Cristo nunca fue así, ni es así. La iglesia de Cristo tiene su gobierno apostólico. Así es. ¿Por qué apostólico? Porque sus apóstoles, Dios ya los ha elegido desde antes de la fundación del Así mundo. dice precisamente uno de los Ahí dice profetas, ¿verdad? en Efesios Ajá. capítulo 1 del versículo 3 en Sí. adelante. Quien nos apartó, dice el apóstol Pablo mismo también en Gálatas 1:15, desde el vientre Desde de el mi vientre madre. de mi madre. Y me eligió, dice, me llamó por su gracia para ser apóstol de los gentiles. Entonces, el ministerio de un apóstol en la iglesia de Cristo es vitalicio. ¿Por Así qué? es. Porque es de por vida, hasta su Hasta último la aliento. muerte. Y algunos reporteros hoy recién preguntan y dicen, ¿acaso no tienen un plan B si él llegara a quedar preso? No, en la iglesia no hay plan ni A ni plan B. En la iglesia está lo establecido por ni Dios. lo habrá, ¿verdad? No, ni lo habrá. Fíjate, incomprensión de quienes no asimilan esta forma de elección. Y comprensión por la capacidad, por eso estábamos hablando desde el principio, la luz del mundo está capacitada para enfrentar a las huestes satánicas de la modernidad.
Vamos a repetirlo, incomprensión de quienes no asimilen esta forma de elección. Y la comprensión por la capacidad, conocimiento y sentir que pone Dios en el corazón de sus seguidores. Quisiera que vayamos terminando con esto, nos queda muy poco tiempo. En esta elección de Dios, no opera la palabra, la facilidad de palabra, ese don de gentes, no opera, ¿qué vamos a decir? Un buen expositor, vamos a decir, de la doctrina del Evangelio. En este ministerio opera Dios en el corazón, y esto yo creo que es lo que mueve a la gente, a la iglesia, para permanecer firmes, seguro, ante cualquier embate de Satanás. Y vuelvo a terminar con estas palabras. Dijo aquel hombre sabio: si esta obra es de Dios, que lo es, nada ni nadie la va a poder detener. Y lo estamos viendo, no lo estamos nada más diciendo, lo estamos viendo con la conversión de cientos y miles de nuevas almas y la firmeza de los que están en la iglesia. Un segundo, sí, adelante. El apóstol de Jesucristo ya ordenó que va a haber Santa Cena el próximo 14 de agosto, donde se esperan más de 500,000 de hermanos, exceptuando Estados Unidos y Canadá. Y los ojos de ustedes, estimados radioescuchas, lo van a ver. Sí. Esperemos, vamos a compartir con ustedes esa Santa Cena desde la ciudad de Guadalajara. Sigan nuestras frecuencias el día 14 de agosto, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, a través de la frecuencia 1030, estará usted contemplando lo que es la obra perfecta de Dios en cuanto a la elección. Hasta la próxima. Pásela bonito en compañía de sus familias. Muchas gracias. Dios les bendiga.